momento, amados, Dios me los bendiga. Y este es un llamado de atención que hace el Señor a la iglesia de Éfeso y le dice: has perdido tu primer amor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vivimos en una época donde fácilmente comenzar algo lo empezamos con mucho entusiasmo, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo vamos perdiendo la pasión, vamos perdiendo el compromiso, y eso sucede en todas las áreas de nuestra vida, desde los matrimonios. Al principio la luna de miel, fantástico, y después empiezan los problemas, empiezan los términos de convivencia, y es que a mí no me gusta así, a mí me gusta así, y bueno, tantas cosas, ¿cierto? Y entonces se va mermando ese fuego que teníamos antes, ¿cierto? En el trabajo también empezamos un trabajo y no, este trabajo es lo mejor, que chévere, vea lo que conseguí, y después no, pero mire, y ya me pidieron hacer esto más, y mire, ya me quitaron el bono, y mire, entonces vamos perdiendo, ¿cierto?, ese fuego que teníamos. En los ministerios también pasa también, y también digámoslo así, que no debería suceder, pero pasa también con nuestra relación con el Señor. Desafortunadamente pasa así. Hay personas que lloraban en la presencia del Señor, no podían esperar a leer la Biblia, no podían esperar o dejar pasar un momento para orar, para dejar de congregarse. Nadie le decía, y inclusive hasta le pedían a uno: pero ¿por qué no hacemos un servicio todos los días? A mí me han dicho varias personas, ¿no? En mi vida de cristiana, varias personas me han preguntado: ¿y por qué no se hacen servicios todos los días? Bueno, en el transcurso de la prédica les voy a contar. Pero el corazón sirve y ya no sirve como antes. Ya no arde como ardía antes. Y la peor tragedia no es que dejemos de venir a la iglesia. Lo peor es que venimos, pero venimos con un corazón lejos del Señor. Eso es lo peor, amados. Muchos podrían venir, pero que el corazón esté en la presencia del Señor, ahí está la clave. Entonces, y eso fue lo que exactamente le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿no? El Señor no les dijo o no les reclamó que habían perdido la doctrina, ni el servicio. Mire cómo están sirviendo, sirvan de esta otra manera, ¿no? Inclusive, si lo notamos, es una iglesia que tenía mucho discernimiento, mucha actividad, pero perdieron el amor con el Señor. Y todo comienza con un encuentro con Dios. Si estamos hablando de que se perdió, es porque antes se había encontrado, ¿cierto? O si estamos hablando de regresar, es porque antes habíamos tenido un encuentro, o sea, antes hubo una primera vez. Y como la Biblia es tan hermosa y el Señor nos habla a través de ella y de cada personaje que está puesto aquí en la Biblia, quiero que me acompañe por favor a Génesis 28. Y yo sé que ahí nos vamos a reflejar muchos, cada uno de nosotros. Aquí no es algo particular, aquí está. Por eso fue escrita la Biblia, ¿no? Y por eso fue dejada. Y cada vez, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, cada vez que la abrimos es como un espejo, porque nos vemos reflejados ahí. Nos vemos reflejados en cada personaje, en cada situación que ha sucedido. Entonces, todo comienza con un mensaje. Quiero que pongamos atención, por favor, a este relato que está aquí. Vamos a leer Génesis del 28, capítulo 28, versículos del 10 al 22, perdón. Dice: Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas
las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. Muy bien, entonces vemos que aquí el Señor está en un encuentro con Jacob. Y no es que el Señor se haya encontrado con él, sino que Jacob encontró al Señor. Es un encuentro cara a cara que ha tenido en ese momento. Vemos a un Jacob que ha salido de su tierra, de la casa de su padre, porque venía perseguido por Esaú. Los que conocen la historia saben de que Esaú lo venía persiguiendo, ¿cierto? Entonces se había enseñado con él para matarlo. Y sale absolutamente sin nada, quizás solo con lo que tenía puesto, quizás con un bastón en la mano, pero sale absolutamente sin nada. Y dice allí que llegó a cierto lugar y él mismo le puso el nombre de Betel, aunque se llamaba Luz, le puso Betel, porque Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que él soñó, y después de que soñó, dice, y he aquí, vaya al versículo 13 conmigo, dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo: yo soy Jehová. O sea, el Señor se le está revelando, el Señor se le está manifestando a él. Y le dice: yo soy Jehová, el Dios de ¿quién? De Abraham. Le dice tu padre y de Isaac, aunque el padre biológico era Isaac. Pero ¿por qué le dice que Abraham tu padre, aunque Abraham era el abuelo? Porque está mencionando son los ancestros. ¿Ya? Está mencionando sus ancestros. Y fíjense que dice el Dios de Abraham y de Isaac. Hasta ahí no le ha dicho: yo soy tu Dios. En muchas oraciones y en algunos pasajes encontramos después el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cierto que sí? Pero hasta ese momento todavía no era el Dios de Jacob. Era el Dios de Abraham, de su abuelo, y era el Dios de Isaac, de su padre. Y hoy el Señor nos dice: yo no quiero ser el Dios de tu abuelito, ni de tu tío, ni de tu tía, ni de tu abuelo, ni de tu esposo, ni de tu esposo. Yo quiero ser tu Dios. Tu Dios, porque es una relación personal con el Señor. Miren que muchas veces nos cuesta venir a adorar al Señor, porque mucha gente viene, o hay gente que viene porque viene a acompañar al amigo, viene a acompañar al esposo, viene a acompañar a la esposa, viene a acompañar al tío, la tía, el abuelo, a quien sea. Hay gente que viene a acompañar, pero vienen por acompañar, pero no vienen a adorar a su Dios. Y nosotros venimos a adorar a nuestro Dios, que sea un Dios personal, que sea una relación de tú a tú, algo que sea íntimo, ¿ya? Algo que yo pueda decir: es mi Dios, yo vengo a adorar a mi Dios, ¿ya? Entonces ahí el Señor se está manifestando a él, y fue el Señor quien tomó la iniciativa, porque le dice: yo soy Jehová, ¿no? Y miren que en ese momento, cuando el Señor se está manifestando, le está diciendo, le entrega una promesa. Aquí suceden varias cosas en este pasaje. Pero antes quisiera preguntarle a ustedes y todos, porque me lo he preguntado yo también mientras pasé el tiempo realizando esta predicación. Podemos recordar este primer encuentro con el Señor.
¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento en que escuchamos por primera vez al Señor? Ese momento en que el Señor tocó nuestro corazón y nos dimos cuenta que era Dios, porque muchas veces nos hablaron de Dios, ¿cierto? Y hasta nos preguntan, ¿crees en Dios? Sí, creemos, pero no tenemos una relación con Dios, que es diferente, que es muy diferente. Entonces, anteriormente adorábamos con lágrimas, veníamos, una prédica era un deleite, leer la palabra era, mejor dicho, como sentíamos que nos refrescaba, nos llenábamos, ¿cierto? Orar era una delicia, ¿cierto? Y hoy muchas veces oramos porque nos toca y muchas veces no sabemos ni qué decir. Y venimos porque, bueno, hay que ir por costumbre. Y no es por costumbre, amados. Es porque cuando uno ama a alguien, uno desea estar en todo lo que esa persona tiene, en todo lo que esa persona le gusta, todo lo que esa persona ama, uno quiere amarlo también. Uno quiere amarlo también. Eso es como cuando usted se casa con su esposo. Si usted ama a su esposo, usted ama a su suegro y a su suegra. Así de sencillo. Usted los ama a ellos también. Así le hagan el feo, pero los ama. Porque en el amor del Señor uno aprende a amar a las personas. Uno aprende a dar de lo que el Señor da a nosotros. Y nosotros estamos para entregarles el amor de Cristo. ¿Ya? Entonces, entregando el amor de Cristo, estamos amando todo lo que el Señor ama. Y en ese encuentro se producen varias cosas. En ese encuentro el Señor le entrega una promesa a Jacob y le dice allí, ahí mismo en la parte del versículo 13 le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti, ¿y a quién? Y a tu descendencia. ¿Les parece conocido eso? A ti y a tu descendencia. Versículo 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense que yo creo que uno tiene que venir con expectativa. Uno siempre tiene que venir con la expectativa de recibir algo del Señor. Siempre, inclusive hasta cuando nos vamos a dormir. Porque mire que esto le sucedió a Jacob mientras estaba durmiendo. El Señor le habló y le dio una promesa. Y si ustedes se fijan bien, fue la misma promesa que le dio a su abuelo Abraham. Le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, está extendiendo la promesa a todas las generaciones que venían de Abraham. Porque el Señor no se queda con nada. Y si se lo entregó al abuelo, se lo entregó al papá y se lo entrega al resto de las generaciones. Y qué sorpresa para Jacob, que había recibido algo que no esperaba. Simplemente salió huyendo de su casa y se fue a dormir. Pero el Señor se revela, se manifiesta, pero el Señor no solamente dice: vea, yo soy Jehová, adóreme. No, el Señor se compromete y entrega promesas. Porque aquí el Señor se está comprometiendo, porque le está diciendo: la tierra en que estás acostado te la daré. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Y le está diciendo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo está bendiciendo, le está entregando una promesa. Amén. Entonces, primero eso, le entrega esa promesa y luego le da otra promesa. Miremos el versículo 15, dice: he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Le está prometiendo protección. Le está prometiendo protección. El Señor sabía por lo que él estaba pasando en ese momento. Él sabía que estaba huyendo, porque Jacob siempre peleó por las bendiciones. Siempre peleó por las bendiciones. Y esa era la rivalidad que tenía con su hermano.
Y el Señor le está prometiendo protección en ese viaje que él está emprendiendo. Amén. Y dice el versículo 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué pasó aquí? Pasó que Jehová tuvo un despertar espiritual. No fue solamente que abriera sus ojos, sino que tuvo un despertar espiritual porque se dio cuenta que Dios estaba allí. O sea, ese despertar espiritual lo llevó a que dijera, ¿cuántas veces yo he pasado y yo no sabía que Dios estaba allí? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y no sentimos la presencia de Dios? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? ¿Cuántas veces vamos a oración de intercesión? ¿Cuántas veces leemos la Biblia y a veces decimos, ni entiendo lo que dice allí? ¿Por qué? Porque es que no hay la expectativa, no hay el deseo de recibir de parte del Señor. Entonces no nos damos cuenta que Dios está ahí. Y decimos, Dios está en toda parte. Sí, Dios está en toda parte. Pero donde nosotros estemos tenemos que provocar que nuestro Dios sea glorificado. Tenemos que provocar y tener la expectativa de que Dios sea manifiesto a nuestra vida. Que sea manifiesto a cada uno de nosotros. A veces pensamos que sea manifiesto, vea, esa palabra que sea aquí para el que está sentado al lado mío. No, esa palabra es para cada uno de nosotros. Porque yo no vengo por el que está sentado a mi lado, yo vengo es por mi Señor. Yo vengo es por el Señor. Entonces necesito yo misma tener la expectativa que en medio de la alabanza el Señor se manifieste, que cuando lleguemos el Señor se manifieste, que cuando salga de mi casa el Señor sea manifiesto. En todo momento yo tengo que buscar la expectativa de que el Señor se manifieste a mi vida. Amén. Y entonces allí tiene ese encuentro y dice, y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No porque fuera un lugar feo, no sabemos cómo era, pero fue el asombro de él de ver lo que él había recibido de parte del Señor, de ver que normalmente uno puede acostarse a dormir todos los días, pero no todos los días el Señor le habla a uno de la manera como le habló aquí a Jacob. Y ese día fue un día especial para él, porque ese día recibió una promesa, ese día recibió la seguridad de que el Señor iba a estar con él en el camino y recibió la promesa de parte del Señor que serían benditas todas las naciones. ¿Y qué hizo Jacob? El verdadero encuentro con el Señor siempre produce o siempre despierta en nuestro ser, en nuestra alma, produce adoración. Recordemos cuando nosotros, aquella primera vez, cuando recién empezamos en los caminos del Señor, nosotros queríamos estar adorando al Señor, danzábamos, alabábamos, llorábamos, nos postrábamos y veníamos y queríamos que nos brillaban los ojos y todo era, respirábamos y todo lo que salía de nosotros era palabra del Señor y el amor de Dios y queríamos estar hablando todo el tiempo de Dios. Y eso produce adoración. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Jacob tomó una piedra, si ustedes notan, traje algo representativo porque esta predicación ha sido muy significativa para mí porque es algo que nosotros no podemos dejar. Nosotros no podemos dejar el primer amor por el Señor. No lo podemos dejar. Y yo le dije, Señor, permíteme que uno muchas veces viene, escucha una prédica y más tarde cuando uno sale, mi hijo se ríe, ¿no? Y a veces dice, estuvo muy bueno, se habla uno de Génesis y dice, estuvo muy buena la prédica en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque él siempre dice, la gente viene, escucha, pero luego no se acuerda de lo que escuchó en las prédicas. Uno pregunta después, ¿qué tal la palabra? Sí, pero no le dicen a uno nada. ¿Por qué? Porque no se acuerdan qué fue lo que pasó y mucho menos pues se pone por obra. Entonces por eso hay que venir, hay que estar siempre en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para recibir esa palabra una y otra vez. Entonces el Señor me puso en el corazón traer estas, no crean que son muy fuertes, sino que son representativas, ¿no? Unas piedras. Y eso fue lo que hizo Jacob. Tomó esas piedras que puso de cabecera, la alzó y luego le virtió aceite. O sea, hizo esto y formó en él, con ella,
espero que no se me vayan a derretir. Vertió aceite y levantó allí un altar. Y dijo: Señor, esta piedra que yo levanto y coloco aquí y vierto este aceite, Señor, yo la pongo por señal. ¿Señal de qué? Señal de que allí hubo un encuentro con Dios. Señal de que allí pasó algo especial con el Señor. Y en la antigüedad, digamos, Jacob no estaba adorando las piedras, Jacob estaba solamente poniendo las piedras como señal, porque en la antigüedad se usaba mucho de que se levantaban altares y se colocaban piedras por señales. Entonces, cuando la gente pasaba y veían piedras ahí como especie de altar, la gente decía: aquí pasó algo especial. Y Jacob lo puso como esa señal de que allí pasó algo especial con el Señor. Era un recordatorio también del lugar. Y así mismo nosotros tenemos que hacer el lugar, el momento. A mí nunca se me olvida aquel momento cuando yo miré a través de la ventana de mi casa, de la cocina de mi casa. En un momento, la primera vez que le dije al Señor: Señor, ayúdame. Fue todo lo que dije: Señor, ayúdame. Y a partir de ahí el Señor empezó a manifestarse. Ese fue mi Betel, porque ahí fue donde le dije: Señor, ayúdame. Lo invoqué y el Señor vino a mi ayuda. Y allí el Señor empezó a manifestarse. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos ese Betel, ese lugar, ese momento donde el Señor se manifestó a nosotros, donde nuestro corazón fue tocado y donde nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Y quizás hoy no levantemos o no traigamos piedras físicamente. Yo creo que si hubiera traído una piedra física real no había podido, porque son bastante pesadas, ¿no? Por eso aquí las que son así simbólicas. Pero sí, amados, podemos espiritualmente levantar un altar con nuestra vida, demostrar de que hay una vida transformada, porque cuando la gente nos ve y ve que en nosotros ha habido algún cambio, es porque algo ha pasado, ha sido algo significativo que ha pasado, y ha sido la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. De que hay una vida transformada, una vida entregada al Señor, una vida que entrega el amor a otros, una vida que habla de Cristo. Entonces allí podemos ver que hay ese altar de adoración al Señor. Entonces ese encuentro produce esa adoración, y Jacob obviamente le llama a ese lugar casa de Dios y puerta del cielo. Pero mire que hay algo también importante en el versículo 20. Hay algo importante y dice que Jacob también hizo un voto. ¿Lo tienen allí? Y dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer. O sea, le está pidiendo provisión, le está pidiendo que lo guarde, ¿cierto? Porque no sabe para dónde va. Y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre. ¿Cuál es la promesa? Jehová será mi Dios. Porque él sabía que hasta ese momento ese no era, había escuchado de Dios, pero ese no era el Dios de Jacob. Era el Dios de sus ancestros, pero no era el Dios de él. Y él está haciendo una promesa, un voto al Señor. ¿Alguien aquí le ha hecho alguna vez alguna promesa al Señor? Ninguno. Ahorita les refresco la memoria. Dice: y puso esa piedra por señal, y dice: será casa de Dios, y de todo lo que dieres el diezmo para ti apartaré. Y fíjense que si leemos la primera parte del versículo del capítulo 29, dice: y siguió luego Jacob su camino fuera a la tierra de los orientales. O sea, él siguió su camino, se fue hacia un lugar buscando dónde hacer su vida, dónde levantar una familia, quizás conseguir algún patrimonio, algunos bienes, trabajar, levantar unos hijos, ¿cierto? Seguir su vida normal, como todos lo hemos seguido. Seguir su vida normal.
Pero Dios no olvida lo que le prometemos. Pasaron quizás unos 20 años. Si usted va, por favor, a Génesis 31. Génesis 31, y nomás 2 hojitas después. Génesis 31, el versículo 38 y el 38 y el 41 dice, está hablando Jacob con su suegro, que a la vez era su tío también, con Labán. Y ahí nos dice exactamente cuántos años han pasado. Dice, estos 20 años, ¿lo tienen? Dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Versículo 41 dice, así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. O sea, pasó un tiempo desde que Jacob tuvo ese encuentro con el Señor, tuvo ese momento especial con el Señor. Y así mismo ha pasado con nosotros. Tuvimos un momento importante con el Señor y ha pasado un tiempo. Pero el Señor nunca se le olvidan las promesas. El Señor siempre cumple su parte, pero el Señor siempre viene después a recordarnos a nosotros lo que nosotros le hemos prometido a Él. Porque es que a nosotros muy fácil se nos olvida lo que le prometemos al Señor. Se nos olvida. Pero el Señor siempre viene a recordárselo. Y sabe que lo mejor de todo es que cuando venimos a la congregación, cuando nos congregamos, ¿a qué venimos? Venimos a que nos acuerden también, recordar y mirar aquellos pasajes que nunca nos gusta mirar, porque si nos quedamos en casita siempre miramos el Salmo 23 para que el Señor me provea y el Salmo 91 para que el Señor me proteja, y de ahí no más, y ya calmé conciencia. Pero cuando venimos nos hablan de aquellos pasajes que se nos olvidan las promesas del Señor y se nos hacen los ajustes necesarios para que podamos continuar en el camino del Señor. Entonces el Señor llama a Jacob en el capítulo 31, versículo 13, allá al ladito nomás. Y un día se le arrima el Señor a Jacob y le dice, Jacob, yo soy el Dios de Betel. ¿Lo tienen, amados? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste una piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Vuelve a la tierra de tu nacimiento. Le está diciendo el Señor, Jacob, ¿te acuerdas de aquel momento, aquella piedra que tú levantaste como altar, que tú la ungiste y que tú dijiste que si yo te acompañaba en este camino, que si te proveía, que si te daba pan, que si te daba vestido, tú ibas a ser de mí tu Dios? Acuérdate de eso, Jacob. Han pasado ya 20 años y tú no has vuelto a pasar por ahí. No has vuelto a pasar por ahí, por Betel. Y amados, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? También nosotros hacemos promesas y le decimos al Señor, Señor, te serviré, te seguiré, seré fiel contigo hasta el final, hasta que tú me llames, porque quiero esa corona de vida. Y pregunté, ¿alguien le ha hecho alguna promesa al Señor? Nadie dijo nada. Pero yo les recuerdo, amados, que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados. Y en el bautizo hicimos una promesa. En el bautizo le prometimos servir al Señor, serle fiel hasta que Él volviera. Prometimos serle fiel todos los días de nuestra vida, y para que nos zambulleran dijimos sí. Dijimos sí, prometo serle fiel todos los días de mi vida y servirle al Señor hasta que Él vuelva. Hay una promesa, hermanos, aparte de las tantas y otras que de pronto prometemos para que el Señor nos haga el milagrito. Pero hay una promesa. La pregunta es, ¿hemos sido fieles a esa promesa?
Hemos sido fieles a lo que nosotros dijimos cuando nos bautizamos, porque ahí públicamente confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y dijimos, sí prometo, sí prometo. Y no fue un acto privado, fue público, por eso se hace público. Y ahí fue donde nosotros nos comprometimos con el Señor también. Y entonces pasa el tiempo, llegan las responsabilidades, pasa nuestra vida familiar, el trabajo, las preocupaciones, los familiares, las situaciones económicas, pasan tantas cosas y nos vamos olvidando y nos vamos alejando. Y no estamos hablando de que nos hemos apartado, estamos hablando de un enfriamiento espiritual. La semana pasada el pastor habló fue de sequedad espiritual. Estamos hablando hoy de enfriamiento espiritual. Estamos hablando de volvernos fríos y empezar a dejar las cosas de Dios a un lado y seguir en un activismo, pero sin pasión con el Señor, sin pasión por Dios. Entonces, el bautismo no solo simboliza esa enseñanza de que muero a la vida vieja y me levanto a una vida nueva. No solamente simboliza eso, eso simboliza una promesa para vivir para con Dios. Es una promesa para vivir para Dios. Así que si alguien hizo ese compromiso y luego vive indiferente a las cosas del Señor, por favor revísese. Es un llamado a revisarnos y a recordar el significado del bautismo y volver al Señor. Porque es que nosotros no nos bautizamos solo para un momentico, nos hemos bautizado para entregar la vida al Señor. Y esa fue una promesa que nosotros le hicimos al Señor. Y a veces nos bautizamos, pero queremos seguir viviendo como vivíamos en el mundo, como vivíamos antes. Entonces, ¿dónde está lo que nosotros le prometimos a Dios? ¿Dónde está lo que nosotros confesamos con nuestra boca? ¿Dónde está lo que prometimos? Entonces, solamente era recordar eso, ¿no? ¿Cómo saber si nuestro primer amor se ha enfriado? Porque es que muchas veces nos acostumbramos a venir y a venir y a venir, pero vivimos lejos del Señor. Y hay varias señales. Uno, ya no hay ese deseo por la palabra del Señor. Ya nos cuesta leer la Biblia, no hay comunicación con el Señor. Y entonces, cuando uno está enamorado de alguien, para esa pareja o para esa persona que está enamorada, lo más importante que es la comunicación. Es lo más importante. Cuando hemos tenido consejerías para matrimonio, le decimos, lo más importante es la comunicación. Si usted no se comunica, entonces ¿cómo va a entender la otra persona? ¿Cómo van a poder llegar a un acuerdo? ¿Cómo van a poder dialogar? ¿Cómo van a poderse entender si no hablan, si no se comunican? ¿Cierto? Entonces, queremos que el Señor nos hable, nos diga, pero nosotros no venimos a la palabra. Entonces, no hay comunicación con el Señor. Entonces, no podemos decir que amamos al Señor, pero que no leo la Biblia. O sea, no tengo una comunicación con Dios. Qué pena, pero eso es ser mentiroso, porque no es. O decimos, es que me voy a comunicar con el Señor en la oración, y decimos 2, 3 cosas. Al principio, como les decía, era un deleite. Después ya no venimos. Después ni en privado, ni con la congregación. Y luego ya toca que pedir hasta que oren, porque ya no es oremos y todo el mundo callado. No, y ya ni sabemos qué decir, ya ni sabemos qué decirle al Señor. ¿Por qué? Porque se nos perdió ese primer amor, se nos perdió ese fuego que nosotros teníamos por dentro, de eso que hervía en nosotros, esa pasión por el Señor. Y nos hemos alejado, y eso es lo que el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso. La oración se vuelve una carga, amados, como lo estábamos hablando ahorita. Congregarse deja de ser una prioridad. Quiero que me acompañe, Camilo, por favor, Hechos 2, 46 al 47.
Congregarse deja de ser una prioridad también. Y no es porque, ay, qué canzones se vuelven los pastores, que vea, que vengan. No, es que es un mandato de parte del Señor. Es que el Señor lo dejó en la palabra. Es uno de los tantos mandatos que el Señor ha dejado. Entonces, antes corríamos y decíamos, como decía el rey David, que es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Y hay gente que le pregunta a uno, ¿y por qué no se hacen servicios todos los días? Qué bueno hacer servicio todos los días. Pero amados, hay que mirar muchas cosas, muchas circunstancias. Y qué bueno sería hacer servicio todos los días. Pero qué problema para que vengan un domingo, qué problema para ir a oración e intercesión. Son 2 días y luego, ay, pero es que 2 días, qué canzones, qué horrible. Yo conozco hermanos y por aquí han pasado personas donde nos han dicho, pero es que en mi país yo iba todos los días. ¿Cierto que sí? Les tocaba todos los días y los domingos 2 servicios. ¿Cierto que sí? A veces 3. Todos los días. Porque es que la adoración al Señor, el buscar al Señor debe ser todos los días. Y entonces a veces decimos, no, es que yo en mi casa, pero a veces en la casa tampoco. Entonces, si venimos y juntos buscamos del Señor, leemos la palabra, adoramos al Señor, esa es la importancia. Por eso el Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lees, por favor, Hechos 2, 46 al 47, Camilo. La vida de los primeros cristianos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, gracias. Dice que cada día, así era la vida de los primeros cristianos. Y nosotros seguimos siendo cristianos y no podemos ser, ahora los primeros. No, nosotros también somos ese remanente, amados. Entonces tenemos que buscar del Señor día a día. Y dice que la iglesia perseveraba cada día en el templo y compartían el pan en las casas todos los días. Todos los días. Y entonces después decimos, ay, es que no hay avivamiento. Avivamiento, amado, avivamiento no es gritería, avivamiento no es una montonera de gente, avivamiento es que el Señor arda, el amor de Dios arda en nuestros corazones, porque cuando hay pasión se hacen las cosas con amor y con fervor. Amén. Se hacen las cosas de esa manera. Entonces está el anhelo de estar en la casa del Señor, está el anhelo de leer la Biblia, está el anhelo de yo reunirme todos los días con mis hermanos, está el anhelo de buscar del Señor todo el tiempo. Está ese anhelo. Entonces muchas veces decimos, es que las cosas se vuelven rutinarias y vemos las cosas como el que venir cada 8 días y a veces algunos cada 15 o 20 días o algunos, es que no me provoca venir, yo más bien voy y le ponen hasta fecha al Señor, no, yo voy el primer domingo de cada mes y ya, porque así he escuchado gente. Desafortunadamente ha sido así. Estos judíos han escuchado muchas cosas. Estos judíos han escuchado cuando la gente le pone fecha al Señor. No, yo voy solamente el tercer domingo de cada mes. Y ya. ¿Por qué? Porque dicen, es que todo se vuelve, es como tan rutinario. Amado, lo que se vuelva rutinario para con Dios es simplemente una señal de desamor. Porque en la vida todo es rutina. Yo les decía en estos días en oración e intercesión, ¿ustedes se cepillan los dientes todos los días? Y hasta 3 y 4 veces en el día. Uno se baña todos los días, si mínimo, por lo menos yo mínimo me baño 2 veces en el día. Cuando me levanto y cuando me acuesto. Y algunos hasta 3 y más. Todos los días nos vestimos, todos los días comemos, todos los días tenemos que levantarnos a irnos para el trabajo, todos los días llevamos a los niños a la escuela. Todos los días comemos. Todos los días hacemos cosas y eso no nos parece rutinario, pero las cosas de Dios se nos vuelven rutinarias. Ay, pero es que todos los miércoles, ay, pero es que todos los domingos, ¿qué tal que fuera todos los días? ¿Ya?
Entonces simplemente es una señal de desamor, es una señal de que no me provoca, no es pasión para con el Señor. ¿Y qué tal que dejamos de hablar de Cristo? Dejamos de hablar del Señor, y eso es un mandato también que el Señor nos ha dicho, nos ha dejado. Un mandato de hablar de Cristo. ¿Cómo se va a extender el reino de los cielos? Hablando del Señor. Por tanto, la consecuencia, la gente viene a la iglesia. Pero hablamos del Señor. Pero decimos que amamos al Señor, pero no tenemos comunión con Él. Dejamos hasta de venir a la Santa Cena. No tomamos la Santa Cena, que es un mandato del Señor. La Santa Cena no es el premio para la gente perfecta, no. La Santa Cena es esa renovación del pacto de Dios para con nosotros. Es decirle, Señor, yo quiero tener comunión contigo, porque el Señor lo dijo, hazlo en memoria de mí. Que usted la deje tomar un día, bueno, ya el Señor le pondrá en su conciencia, pero que se vuelva una costumbre, eso ya póngale cuidado. Porque cuando se vuelve costumbre es porque algo está pasando en tu corazón. Algo está pasando, y eso aleja de Dios, porque ya no quieres venir a la comunión con el Señor y tampoco para con los hermanos. Entonces eso hay que ponerle cuidado. Entonces son muchas las señales que nosotros tenemos y hay que ponerle cuidado, que ni siquiera levantamos las manos cuando venimos a adorar al Señor, ni siquiera abrimos nuestra boca para adorar al Señor. Y no es por los gritos ni por las canciones, sino porque tú puedes adorar hablándole al Señor allí. Mientras puedes entonar una canción, usted puede estar hablando con el Señor, orándole a Él, y usted está adorando. Pero hay gente que parece peor que una nevera, fríos, que no levantan las manos y se quedan. Amado, levante la mano. No, amado, eso es frialdad en el corazón, porque a Dios se le entrega lo mejor, al Señor se le entrega compasión, que el fuego del Señor arda en nosotros. Eso sí, queremos todos los beneficios como lo quería Jacob, pero en ese momento él no conocía del Señor, y el Señor le entregó todo. El Señor le entregó promesa que hasta el día de hoy se cumple. Recordemos las promesas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Miremos atrás, miremos por un momento atrás. ¿Qué promesa el Señor nos entregó a nosotros y que hasta el día de hoy se han cumplido? Yo tengo promesas de parte del Señor que me hizo cuando yo era niña, y las veo hoy que estoy aquí. Hoy que estoy aquí. Y una promesa de ellas fue que el Señor me trajera a este país cuando tenía 12 años, y aquí estoy. Me la cumplió. La familia que el Señor me dio no fue fue una promesa que el Señor me dio también cuando tenía esa edad, y me la dio, y la veo cumplida. Y pasaron muchos años, pero el Señor a todos nos ha entregado una promesa y las vemos cumplidas. Que no las queramos ver, porque cada vez le pedimos al Señor y le exigimos al Señor más, pero podemos ver lo que el Señor ha cumplido en nosotros. Dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar. Mire que Jacob le dijo, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Le está dando una promesa. Y si ustedes leen cuando tengan tiempo en casa de leer, Jacob fue riquísimo. Jacob tuvo mucho ganado. Jacob tuvo muchos bienes. Es el mismo Israel, ¿no? Que el Señor después le cambió el nombre. Es el mismo Israel. Tuvo muchos bienes. ¿Y dónde estaba cuando tenía que apartarse para el Señor? Entonces, y recordemos que cuando diezmamos, cuando ofrendamos, estamos en un acto de adoración al Señor también. Y a veces eso se nos olvida también. Y decimos que llevamos muchos años en la iglesia, que llevamos muchos años siendo cristianos, pero no cumplimos con lo que el Señor ha pedido. Y Jacob lo dijo allí: Señor, tú serás mi Dios, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré. ¿Quién le enseñó eso a Jacob? Salió de su corazón.
Y así mismo nos creemos muy entendidos en la palabra, pero no hacemos lo que el Señor nos pide en la palabra. Cuando alguien ama al Señor, normalmente anhela recordar su sacrificio. Cuando amamos al Señor, queremos hablar todo el tiempo de Él. Y la pregunta más importante que el Señor hace en la palabra del Señor no es ¿cuánta Biblia sabes? Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no ama al Señor. La pregunta no es ¿cuántos milagros hiciste? La pregunta no es ¿a cuánta gente visitaste? La pregunta no es ¿cuántas veces has ido a la iglesia? La pregunta es, como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y no se lo preguntó una vez, se lo preguntó 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces la pregunta más importante no es ¿qué tantas cosas hicimos? La pregunta más importante de parte del Señor es ¿me amas? Porque cuando amamos al Señor, extendemos el reino de los cielos. Cuando amamos al Señor, nosotros no nos quedamos con lo que nosotros hemos recibido. Cuando amamos al Señor, queremos entregar todo lo que el Señor nos ha dado, porque de gracia recibimos, de gracia damos. No podemos quedarnos con todo lo que el Señor nos ha dado. Crecemos nosotros y eso se vuelve egoísmo. ¿Por qué? Porque es solo para nosotros, y los demás perdiéndose, los demás necesitando, los demás queriendo y los demás extraviándose. Y nosotros con la verdad. Y eso es lo que el Señor nos pregunta hoy. ¿Cómo volver a ese primer amor? Ya vamos a terminar, por favor. Volvamos allí a Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 5. Nos dice el Señor, recuerda cómo volver a ese primer amor. El Señor nos llama primero a recordar. Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde has caído. Jesús les pide mirar atrás y recordar cómo era su relación antes con Él al principio. El deseo de buscarlo, el deseo de orar, de congregarse, de servir, de adorar, de obedecer, por amor. Porque con el Señor todo es por amor. Y dice, arrepiéntete. O sea, no es sentir pesar, ay, sí, qué pesar, ya no he vuelto a leer la Biblia, ve, llevo como unas semanas sin leer la Biblia, ve, llevo como un mes sin ir a oración de intercesión, ay, qué pesar, me estoy perdiendo de todo momento. No es entristecerse, es arrepentirse. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio. Entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces voy a leer la palabra constantemente, voy a meditar en ella, me voy a reunir, voy a congregarme con mis hermanos, voy a buscar del Señor en secreto, cerrando la puerta, yo en mi intimidad con Él, pero también voy a buscar, como el Señor me lo ha mandado en la palabra, de reunirme, de congregarme. Arrepiéntete. Y dice, y haz las primeras obras. Las primeras obras, ¿cuáles eran las primeras obras? Jesús les dice, vuelve a sentir. No les dice, vuelve a sentir, solamente les dice, haz las primeras obras. O sea, haz todo lo que tú hacías cuando te enamoraste de mí. Haz todo lo que tú hacías cuando te enamoraste de mí. Miren que Jacob hizo algo extraordinario. En Génesis 35, 2, 3. Génesis 35, 2, 3.
Dios bendice a Jacob en Betel. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Todos hemos tenido un día donde hemos clamado por ayuda al Señor, porque hemos tenido una situación familiar, hemos tenido una situación laboral, hemos tenido una situación de enfermedad, hemos tenido una situación que nos agobia, hemos vivido en un momento de angustia, donde el Señor ha venido en ese momento de angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mire que lo primero que hizo Jacob fue quitar los dioses ajenos. Todos tenemos dioses, amados. Y uno de esos dioses, para citar un ejemplo, se nos ha vuelto el teléfono. Porque pasamos más tiempo en el teléfono, el chateo por el WhatsApp, el Facebook, la noticia. Horas y horas y horas que gastamos en el teléfono, pero ni siquiera una hora, como le dijo el Señor a sus discípulos, ni siquiera una hora para orar con el Señor. Entonces desplazamos al Señor y esas cositas se vuelven esos dioses, esos ídolos. Y así les dijo Jacob, quiten todos los ídolos y cambiemos las vestiduras. Pero fue una decisión que hizo Jacob, una decisión de cambiar su estilo de vida, de cambiar lo que él tenía. Y no fue solamente él, se llevó a sus esposas, porque aquí dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. O sea que no fue solamente Jacob, no fui solamente yo, todos los que están a mi alrededor. Pongámonos de pie, amados. No hay una verdadera comunión con Dios si nos aferramos a todo lo que nos aleja de Él. Yo quiero que usted cierre sus ojos, amado, y se comprometa con el Señor si usted realmente dice amar al Señor, porque es muy fácil decirlo de dientes para afuera, pero en nuestro interior, ¿qué hay realmente de compromiso con el Señor? El Señor dice, haz las primeras obras. Jesús no dice solamente vuelve a sentir, sino haz, es decir, vuelve a buscarme, vuelve al altar, vuelve a orar, vuelve a escuchar mi palabra, vuelve a leer la Biblia, vuelve a adorarme con la sinceridad con la que lo hacías cuando me pediste ayuda en ese día de tu angustia. Vuelve a adorarme con sinceridad, no solo con canciones, sino con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu servicio, con esos tiempos que pasábamos juntos. Vuelve a la comunión conmigo en la Santa Cena. Vuelve a servir con amor, vuelve a evangelizar, vuelve a ponerme en el primer lugar. Volvamos a poner a nuestro Dios en primer lugar. Si es nuestro Dios, porque es que tiene que ser el Dios personal, tiene que ser el Dios de cada uno de nosotros, no el Dios de mi esposo, ni de mi vecino, ni el que está al lado. Es mi Dios. Y si para mí Dios es importante, yo lo pongo en el primer lugar. Si nos hemos alejado, solamente pidámosle al Señor perdón. Y Señor, perdónanos, Padre, porque en medio de tanta situación que hemos tenido, en medio de lo que pasa en nuestras vidas, nos vamos alejando de ti, Señor. Y ahí donde usted está, yo quiero que usted levante sus manos y le diga al Señor, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Yo quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Yo quiero renovar esa promesa contigo, Señor. Que no se me olvide, Padre. Gracias por recordarme hoy a través de esta palabra, de esa promesa que yo alguna vez te
te hice, Señor, de que te iba a servir, que iba a ser fiel a ti, Señor, de que no te iba a dejar, de que no te iba a abandonar, porque tú, Señor, tú cumples tus promesas y tú has sido fiel conmigo, Señor. Tómese un minuto allí, Señor.